a visitar un negocio privado, específicamente una tienda, y esto es muy pero muy inusual para nosotros los cubanos que vivimos en la isla. ¿Y por qué? Porque hasta hace solamente 2 años esto no era permitido. O sea, el gobierno cubano aprobó la creación de las MIPYMES hace tan solo 2 años, en septiembre del 2021, y pues las micros, pequeñas y medianas empresas pueden contar hasta con 100 trabajadores. Todos estos establecimientos privados son novedad para nosotros los cubanos, y pues hoy me van a acompañar a una tienda privada, así que les estoy invitando desde ya a que me acompañen hasta el final del video. Y bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Leidis Duarte. Soy una youtuber cubana que vive en la ciudad de Pinar del Río, y les cuento que acá en la ciudad de Pinar del Río los negocios particulares, estas MIPYMES, pues están creciendo y creciendo y creciendo, y cada vez hay más y más y más. Esta MIPYME abrió hace tan solo un mes y tiene muchísimas cosas, según me han dicho. No he entrado aún. Me dijeron que era de alimentos, pero tiene 2 plantas el lugar. Anteriormente era una tienda Caracol, por si eres pinareño. Está ubicada en la calle San Juan o calle Rafael Morales, muy cerca de la farmacia que se conoce por la farmacia del pediátrico. Y pues ahí había una tienda Caracol. Esa tienda se cerró y pues ahora se abre hace tan solo un mes como tienda privada, como negocio privado. Y pues les invito a que me acompañen. ¡Vamos! Y antes de entrar a la tienda, les adelanto que los precios están valorados en moneda nacional o en pesos cubanos. Actualmente $1 es el equivalente a 250 pesos moneda nacional. Pero siempre tengan presente que el salario promedio mensual en Cuba es de 3.800 pesos. Así que saquen cuentas. Wow, estos estantes están premiados. Miren para eso, galletitas, sirope de chocolate en 2.750 pesos, esas galletitas en 5.000. Ay, qué delicia, siempre para eso, galletitas de chocolate, 3.500 pesos y trae 5 libras este paquete. Ay, qué delicia, por Dios, se me hace la boca agua. En este estante hay más galletitas. Estas son galletitas en 900 pesos, creo que son las más baratas. Y en este otro estante hay sorbetos de chocolates y de limón en 325 pesos. Y miren estos sazones Goya, 36 paquetes en 1.440 pesos. Uf. Y estos pomos son de queso parmesano en 5.000 pesos. Sardinas en latas. La leche en 2.250 pesos. Nutelas en 1.500. Esto es polvo de fresa en 4.750. Eso es para la leche. Y este de chocolate también el mismo precio. Estos son leche, que son con sabor a fresa. Miren para eso, qué pequeñito. Estos son de 200 mililitros. Leche entera en 475 pesos. Leche semidesnatada. Mira, leche de avena, leche de almendras. Esto en mi vida lo he probado nunca. 405 pesos. Por Dios. Estos son unos purecitos de frutas. Miren para esto, qué pequeñitos. Y en 250 pesos cada uno. Estos parecen como unas gelatinas. O sea que tienen frutas también. Y miren este paquete de galletas de soda en 4.000 pesos. Trae 12 paquetes. Este yogur de plátano en 125 pesos.
Debe ser cada uno. Esto es compota para niños en 250 pesos. Hay de varios sabores. Ay, como me gustan a mí estas sopitas instantáneas en 250 pesos cada una. Estas son de camarones. Y miren ahora estos purés de tomate en 475 pesos. Y estas laticas pequeñitas en 400 pesos. Esta es el área de las bebidas. Y también hay jugos. Y creo que esto es mayonesa. Y estos palmitos son de aceite de oliva a 875 pesos. Y son bastante pequeñitos. Y es primera vez que veo esto, aceite de oliva en spray, en 3.000 pesos. Y estos galones también de aceite de oliva. Esta es el área de los lácteos. Hay queso. También aquí hay queso crema en 700 pesos. Y estos yogur, que son yogur natural y parece que es como una mermelada de guayaba lo que tiene arriba. Estos son los yogurcitos en 130, los de arriba en 125, en 2.804 litros de yogur natural. Y aquí están las neveras con helados de potecito y en cajas. Fresas congeladas, ¡ay qué delicia! Y aquí está la pizarra con los precios. Miren. Y aquí los anaqueles sí están llenos. ¡Qué bella panorámica de esta tienda! Y miren aquí el arroz, está a 575 pesos el kilo. Y estos sobres están en 2.750 pesos y son de 5 kilogramos. ¡Wow! Y miren aquí la harina de trigo está en 425 pesos. Café La Llave y café Bustelo en 1.000 pesos. Y aquí las neveras sí están llenas. Esto primera vez que lo veo, no sé qué es. Aquí dice filete de miñón, ni idea de lo que puede ser. Y ahora vamos a ver qué hay en la segunda planta de esta tienda. Y aquí estoy viendo marcas reconocidas como Dove, Colgate. Déjame en los comentarios si estas marcas se venden en tu país. Ay, lo que necesito hace meses es lavavajillas, pero que va, está muy caro, 495 pesos y solamente son 500 mililitros. También hay detergente a 690 pesos el kilo. Y miren cómo hay papel higiénico. Acá están estos en 150 pesos, estos rollitos. Y estos rollitos en 115. Creo que es lo más barato que he visto. Y también están estos paquetes en 560 pesos. Estos en 460. Y miren cómo hay escobas aquí. En 650 pesos.
Y también hay desinfectante en 500 pesos y estos en 475. Y miren esta pequeña área de toallitas sanitarias y diarias. Esto es algo que escasea muchísimo aquí y cuando lo encuentras los precios están súper altos. Y esta es el área de perfumería. Casi todos los perfumes están en 1050 pesos. Les debo confesar que soy fanática de los perfumes. A mí me encantan los perfumes. Aunque no sé de marcas, no conozco mucho. Y miren esto. Cada marca de perfume tiene uno abierto que es para prueba, no para la venta. Y esto primera vez que lo veo. Miren qué lindo estos perfumes. El estuche es como una bolsita de cuero y hay de varios colores. Y ya bajamos al primer piso. Miren para eso como hay cola. Las personas están comprando bastante, a pesar de que los precios están bastante altos. Increíble, qué manera de ver cosas. Por Dios. Por Dios. Me he quedado fría con esto. Para esto. Increíble, pero cierto. Me he quedado impresionada con esa tienda privada. Y acabo de llegar de la tienda. No compré nada, pero sí quisiera dar en mis primeras impresiones mi opinión acerca de este lugar. Vi cosas que nunca había visto en mi vida, tengo que admitirlo. Se me hizo la boca agua con un reguero de cosas más. Nunca pensé en ver tantas cosas en una sola tienda. Si juntas todas las tiendas en MLC de acá de Pinar del Río, creo que no habrían tantas cosas como en esta tienda tan pequeñita. También quiero dejar bien en claro que los precios en moneda nacional están bastante caros. A pesar de que todos los precios se reflejan, por supuesto, en moneda nacional, que es la moneda en la que les pagan a los trabajadores cubanos, pues en un solo producto se ve reflejado el salario de muchísimos trabajadores cubanos. Por ejemplo, los 4 litros de yogur natural que cuestan 2.800 pesos, aquella caja de galletitas de soda que cuesta 4.000 pesos, ese es el salario de un mes de un profesional en Cuba. También, por ejemplo, un paquete de café de 1.000 pesos. Los precios están, yo creo, desde mi punto muy personal, que un trabajador cubano no puede comprar ni siquiera un producto en estas tiendas. O sea, estas tiendas más bien son para las personas que tengan familiares o seres queridos que le envíen remesas desde el exterior. Y también las personas que tengan negocios acá en Cuba, que tengan buen nivel adquisitivo. Por lo menos para los trabajadores cubanos no son estas tiendas. Otra cosa más que quisiera dejar bien clara es que entiendo también que los precios están tan caros porque se debe al precio del dólar en el mercado informal. En unos videos anteriores hablé sobre el dinero en Cuba y un suscriptor me dijo que por qué no compraba los dólares en el banco, en la Cadeca, y los revendía después en el mercado informal, que iba a ganarle muchísimo dinero. Y le mando saluditos a mi suscriptor, que es un fiel suscriptor. Sé que lo hizo con la mejor de las intenciones, pero es que realmente dije que era si existía la disponibilidad en los bancos y en las cadecas, y esto no ocurre. Es una ley que se tomó, pero desafortunadamente esto no pasa, porque por ejemplo usted preferiría, si viene a Cuba, cambiar sus dólares en el banco donde les van a dar 110 por cada dólar o donde le van a dar 250 por cada dólar. Usted va a ir por eso al mercado informal, porque le van a dar más del doble si usted cambia en el mercado informal que en el banco. Y por eso es que también estos empresarios, estos dueños de estas tiendas privadas tienen que ir al mercado informal
para poder comprar los dólares, importar estas mercancías, estos productos que hay en esta tienda, y también les va a costar trasladarlo hacia Cuba, supongo que en contenedores. Ya eso lleva demasiado costo. También tiene que pagar a sus trabajadores y tiene que haber un margen de ganancias para esta persona. Y también estas personas que tienen MIPYMES tienen que pagarles impuestos al Estado, creo que es un 10% sobre ganancias, y 35% de utilidades es bastante. Por eso también creo que los precios están tan altos, porque se rigen según el precio del dólar en el mercado informal. Y esto lo entiendo. Por lo que creo que no debo hablar mal de los precios de estos productos que están vendiéndose actualmente en las MIPYMES, porque es que tiene que haber un margen de ganancias para estos empresarios. Y bueno, sin más, muchísimas gracias si llegaste hasta el final de este video. Espero te haya gustado y por favor déjame en los comentarios cualquier duda, cualquier cuestionamiento. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo video. Les quiero. Bye. Que Dios me los bendiga.